Mi nombre es Victoria Reina, soy estudiante del tercer año del profesorado en enseñanza primaria. En este video, junto con mis compañeros, vamos a exponer sobre la materia de la didáctica en la matemática, que tuvo su origen en el IRE, que es el Instituto de Investigación sobre las Enseñanzas de la Matemática. Surge en Francia, luego de una reforma educativa a fines de los años 60, que impulsó a la enseñanza de la matemática moderna. El IRE tenía como objetivo la preparación de maestros en las escuelas normales, y otro de los ámbitos importantes fue la elaboración de materiales de apoyo para que los docentes puedan trabajar en las aulas. En ello encontramos textos de matemática, juegos y juguetes didácticos, fichas para los alumnos para trabajar en las clases, etc. Rousseau, profesor e investigador del IRE, se dedicó al estudio de las condiciones en las que se produce el conocimiento, para producir y optimizar la adquisición del conocimiento. Yo me llamo Matías Leguiza, soy alumno del tercer año del profesorado de enseñanza primaria y lo que voy a explicar hoy es el objeto de estudio de la didáctica de la matemática. El objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la situación didáctica, que Rousseau la define como una relación entre alumno, medio y sistema educativo, que está conformado por el profesor. Bueno, esta relación se establece a través de una negociación entre el profesor y los alumnos. El contrato didáctico define las reglas del funcionamiento de la situación. Una de las reglas son la distribución de responsabilidades, asignación de plazos temporales a diferentes actividades y permiso o provisión del uso de determinados recursos de acción. Para analizar la situación didáctica, Rousseau la modeliza utilizando los elementos de la teoría de los juegos y de la teoría de la información, donde se encuentra el estado inicial y los posibles estados, entre los que se encuentra el estado final, que es el que pertenece a la resolución de problemas. También se establecen reglas que permiten pasar de un estado a otro. El alumno puede tomar decisiones y adoptar diferentes estrategias que le posibiliten llegar al estado final. Otra forma para analizar la situación didáctica es a través de la clasificación, que se distribuye en 4 tipos. La situación de acción, en esta se genera una relación entre el alumno y el medio físico. Los alumnos deben tomar las decisiones que sean necesarias para organizar sus actividades de resolución de problemas. Luego tenemos la situación de formulación. Su objetivo es la comunicación de información entre los alumnos. Para esto deben modificar su lenguaje habitual, precisándolo y adecuándolo de acuerdo a la información que deben comunicar. La situación de validación. En este caso se trata de convencer a uno o varios interlocutores. Para esto los alumnos deben elaborar pruebas que demuestren sus afirmaciones. Por último tenemos la situación de institucionalización, que en esta situación se intenta que el conjunto de alumnos de una clase asuma la significación socialmente establecida de un saber que ha sido elaborado por los alumnos en situaciones de acción, de formulación y de validación. Hola, mi nombre es Catalina Heredia y voy a explicar sobre la forma de apropiación de los contenidos en el área de matemáticas. Para lograr una apropiación de contenidos es necesario hacer matemática. Esto consiste en construirla, fabricarla, producirla. Hacer matemática se refiere a que el alumno realice un proceso de producción matemático, en el cual el niño o el estudiante debe sentir que él mismo está descubriendo cierto contenido. Los conceptos matemáticos son el resultado del trabajo del pensamiento, trabajo que realiza el estudiante para construir su aprendizaje. Hacer matemática significa un trabajo del pensamiento que construye conceptos para resolver problemas y origina nuevos problemas a partir de conceptos así construidos. También es muy importante tener en cuenta que se debe democratizar la enseñanza de la matemática. Pensar la matemática como una actividad, como un trabajo abierto a todos, en el cual se deben respetar ciertas reglas, que son las técnicas pedagógicas que permiten conducir al alumno para lograr su pensamiento matemático. Para lograr una apropiación de contenido se debe desarrollar la actividad intelectual del alumno.
Tal como lo establece Piaget, el alumno debe construir su propio conocimiento mediante un proceso adaptativo, el cual es similar al que realizan los productores del conocimiento matemático. Entonces se habla de una génesis artificial, la cual consiste en que el alumno debe descubrir el conocimiento matemático. Hola a todos, mi nombre es Karina Royores, soy alumna del tercer año del profesorado para la educación primaria y en esta ocasión les voy a hablar de la resolución de problemas. Cuando comenzamos a resolver problemas, comenzamos a matematizar y eso es uno de los objetivos básicos para la formación de los alumnos. Con ellos se vuelven con mayor confianza, más perseverantes y muy creativos. Y lográndose así un contexto en donde los conceptos son aprendidos y sus capacidades son desarrolladas. La finalidad de la resolución de problemas es, como dijimos anteriormente, crear capacidades básicas, que logren capacidades básicas y que también puedan ver la relación que hay entre ellos. En el proceso de la resolución de problemas encontramos 4 autores, que son Dewey, Schoenfeld, de Guzmán y Polya. Polya propone 4 fases para la resolución del problema. La fase número 1 es la comprensión del problema. La fase número 2 es elaborar un plan. La fase número 3 es ejecutar ese plan. Y la fase número 4 es hacer la verificación. En la fase número 1, comprender el problema, es que antes de resolverlo necesito comprender el problema y me puedo hacer las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos me piden? Y la fase número 2, elaborar un plan. Para poder resolver el problema necesito elaborar un plan o una estrategia. Y me puedo hacer preguntas como: ¿conoce usted algún problema parecido que me ayude a resolverlo? La frase número 3 de Polya es ejecutar un plan o una estrategia. O sea, para poder resolver debo ejecutar un plan o una estrategia para poder resolver. Y en la fase número 4, hacer la verificación. Es comprobar el paso a paso si los resultados son correctos o no. Y si no son correctos, se vuelve a intentar. La resolución de problemas según Alan Schoenfeld. Este investigador se considera continuador de la obra de Polya, pero sus trabajos están enmarcados en otra corriente psicológica, la del procesamiento de la información. En este proceso influyen los siguientes factores. El dominio del conocimiento. Son los recursos matemáticos con los que cuenta el estudiante, tales como intuiciones, hechos, procedimientos para trabajar en el dominio. Otro de los factores son las estrategias cognitivas. Por ejemplo, descomponer el problema en pasos simples, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y la construcción del problema. Otros de los factores son las estrategias metacognitivas, que se relacionan con el monitoreo. Acciones tales como planear, evaluar y decidir. Y por último, está el sistema de creencias. Las creencias determinan la manera cómo se aproxima una persona al problema, las técnicas que usa, el tiempo que le dedica, entre otros. La dimensión del análisis didáctico es una herramienta que apoya la reflexión articulando y relacionando lo pedagógico y lo educativo. El análisis didáctico se enfoca en la articulación entre los contenidos disciplinarios, los procesos de enseñanza y el sujeto del conocimiento. Se estructura a partir de 3 ejes: profesor, currículum y alumno. Profesor se refiere a los métodos, técnicas y estrategias que va a emplear el docente para que los alumnos puedan adquirir esos conocimientos. El currículum hace referencia a la organización y estructuración de los contenidos que se van a enseñar al alumno. Excluye los datos y la información científica. Y por último tenemos al alumno, que trata de la estructura cognitiva de cada estudiante, que va a posibilitar la apropiación de los contenidos.